tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra sección titulada Lo que no sabías del derecho, con la participación de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán. Demos la bienvenida a mis compañeros Nancy, Yadira, Marco Antonio, Stephanie y su servidora Carla Ives. En esta nueva participación e intervención trataremos el interesante tema la empresa y el derecho laboral. Quédate con nosotros, querido oyente, para que escuches los diferentes temas que hemos preparado para ti. Comenzando con el concepto de empresa y sus elementos, así como el fundamento constitucional de los derechos laborales. Después pasamos a la legislación laboral aplicable en el ámbito federal y la Ley Federal del Trabajo, así como la Ley del IMSS y la Ley del Infonavit. Posteriormente seguiremos con los sujetos de las relaciones individuales y colectivos del trabajo, así como las condiciones del trabajo en términos del artículo 123 constitucional y de la legislación aplicable. Y como nuestros últimos temas, pero no menos importantes, las comisiones mixtas, clasificación y competencias, y la Organización Internacional del Trabajo. Así que para oreja, mi querido oyente, y quédate en esta emisión. ¡Comenzamos! ¿Qué tal a nuestros bellos seguidores? De antemano, un cordial saludo a todos ustedes, esperando que estén teniendo o tengan un agradable día. Continuando con la información, les presentaremos los siguientes temas, esperando sean de su agrado. Ahora, vamos a comenzar con algo importante, los cuales son el concepto de empresa y sus elementos, al igual que fundamento constitucional de los derechos laborales. Empecemos por dar a conocer el significado de una empresa, y este es una unidad económico-social integrada por elementos humanos, al igual que materiales y técnicos, que tienen el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto se hace uso de los factores productivos, trabajo, tierra y capital, de las empresas bajo la dirección y responsabilidad del empresario generan un conjunto de bienes y servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades del mercado. Sí, Juan, así como lo has dicho y lo recalco, la finalidad inmediata de la empresa es producir bienes y servicios para el mercado, suponiendo que se trate de empresas mercantiles, obtener alguna clase de utilidad o lucro para sus propietarios. Así es, Nancy. Veo que sí tienes conocimiento de eso, pero bueno, continuemos. Ahora bien, les explicaré un poco sobre los elementos de una empresa. Para que una empresa pueda cumplir sus objetivos y desarrollar el conjunto de sus actividades, ha de disponerse de unos medios o factores que se pueden reunir en dos grandes grupos, y estos son personas o factores activos. Ejemplos de estos es estrategia, tanto general como comercial, responder a unas preguntas sencillas: ¿de qué vamos? ¿Qué somos? ¿Qué pretendemos ser? ¿Dónde queremos competir? ¿Cómo? Y hay que respetar unos principios básicos. No se puede hacer de todo para todos los clientes. Hay que saber renunciar a algo y concentrarse en lo que mejor se puede hacer. Es mejor hacer una cosa bien que 100 mal. No se puede competir a la vez por precio y calidad, o una cosa u otra. 2. Producto. Desde luego, es esencial desarrollar un producto acorde con la estrategia diferenciado, ya sea por su precio o por sus cualidades especiales. Solo se puede competir con éxito si se ofrece al cliente una ventaja. La empresa que no ofrece ninguna ventaja es más pronto o más tarde será borrada del mundo. Organización. Toda empresa debe definir su organigrama asignando a cada persona una función clara y ámbito de autoridad y responsabilidad. 4. Contabilidad. Hay que llevar una contabilidad tanto general como analítica, bien llevados y bien pensados. 5. Control de gestión. Definir la cuenta de los resultados analíticos y los márgenes y reportarlos con una frecuencia mensual o al menos trimestral. 6. Planificación. Se tiene que hacer presupuestos para poder comparar los resultados con lo previsto. 7. Evaluación en base al organigrama y a los presupuestos. Hay que poner objetivos en las personas y evaluar su desempeño periódicamente para reconocer a los mejores y para incentivarlos. Claro, Fanny, y dentro de todo esto que has mencionado están los bienes económicos o factores pasivos, y los primeros forman la dinámica de la empresa. La
la cual actuarán sobre los factores pasivos para intentar alargar sus límites y dar muchos resultados. Y por otra parte está el segundo, el cual son denominados restrictivos por ser factores en sí mismo limitados. Vaya dato interesante, Carla, es que así también la clasificación de los elementos constituyentes de la estructura de una empresa serían los siguientes. Por primera parte sería el grupo humano, que se refiere a las personas, cual dentro de este se pueden señalar las existencias de grupos diferenciados por sus intereses. Serían los propietarios del capital, los socios, los administradores y directivos, los trabajadores o empleados. Ahora bien, pasemos a un punto también importante, el cual es el fundamento constitucional sobre los derechos laborales. El derecho de trabajo reviste una gran importancia en nuestro país, ya que a lo largo de nuestra historia se ha buscado establecer un equilibrio entre los trabajadores y patrones. El derecho del trabajo nació y existe como un derecho de clase social, el cual de las relaciones laborales no estaban acordes con la realidad ni con la dignidad humana. Y en el artículo 123 de la Carta Magna podemos observar que la esencia del derecho de trabajo se encuentra en este artículo, ya que indica varios derechos que el Estado reconoce a favor de los trabajadores, el cual les haré mención sobre algunos puntos que menciona este artículo. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. La duración de la jornada máxima será de 8 horas. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidos las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. Queda prohibida la utilización de trabajo de los menores de 14 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. Entre otros más puntos, pero se puede decir que recalco algunos importantes. Bastante interesante la información. Yo tengo entendido que estos derechos comprenden normas que regulan la jornada de trabajo, el salario, normas de higiene y seguridad en el trabajo de los menores, así como los días de descanso, las vacaciones, la participación en utilidades de la empresa, capacitación y adiestramiento, así como también los accidentes, huelgas y paros. Claro, Marco. Como tal, hay empresas que no respetan los derechos de sus trabajadores y en donde las horas de trabajo son mal pagadas y son mayores o rebasan las 8 horas. Y la paga que reciben no es la adecuada. Y un claro ejemplo viene siendo lo que está pasando ahora con la pandemia sobre el COVID-19. ¿Qué es esto? Esto es un virus que circula entre humanos y animales que está causando enfermedades respiratorias. Y con eso, varias empresas, o bien dicho la mayoría, cancelaron sus labores. Y hay varias empresas en las que no dieron el apoyo que se merecen a ellos mismos, los trabajadores. Por lo cual salen perjudicados, ya que pueden o son el sustento de su familia o ya sea el de sus hogares. Y lo peor de todo es que no se tiene ningún apoyo del gobierno y si se tiene llega a manos del patrón, el cual tomará la decisión si los apoya o no. Un problema mayor es que en ningún lugar están laborando, la cual hace que la gente busque trabajo o empleo con mala paga. También trabajan más de una jornada laboral. Dentro de lo que cabe mencionar, hay muchos puntos de vista respecto a la enfermedad que está ahora mismo, que es COVID-19, y es que en sí hay personas que apoyan y dicen que no salgan de casa porque pueden contagiarse de esta enfermedad, pero sin embargo, también hay muchas más personas que siguen saliendo de casa, pero solo lo hacen por una cosa, que es laborar, porque como ya lo había mencionado anteriormente, quizás son personas que sean el sustento de sus hogares. Y es gente que va al día con los bajos sueldos que hay en el país, pero en sí no son solamente ellos los que salen afectados. También están las personas de la tercera edad,
ya que estas personas, si no cuentan con algún familiar o alguien que los apoye, por sí mismos es más difícil que salgan adelante, ya que no es fácil conseguir un empleo cuando son mayores. Pero así como hice mención, hay muchos puntos de vista acerca de esto, ya cada quien puede tener su propia opinión sobre esto que está pasando. Pues bien, en sí esta pequeña parte se dio a conocer qué es y cuál es el significado de la palabra empresa, que ya habían mencionado antes, y lo recalco nuevamente. Una empresa es una unidad económico-social integrada por elementos humanos, que generan un conjunto de bienes y servicios, con la finalidad de satisfacer las necesidades del mercado. Así pues, como también se dio a conocer o se los explico un poco sobre el artículo 123, que hace mención sobre varios puntos importantes de los trabajadores, así como que deben tener seguro, vacaciones, también un buen sueldo, y se dio a conocer que deben laborar en las empresas 8 horas. Bueno, recalco que no en todas las empresas cuentan con esos beneficios de los trabajadores, así también que no cuentan con un buen sueldo. Seguimos con más información, querido oyente. Marco, ¿nos podrías explicar a qué se refiere la legislación laboral aplicable en el ámbito federal? Claro, les explico. Las relaciones laborales en nuestro país son reguladas por diversos ordenamientos jurídicos que permiten a los empleadores y a sus empleados conocer, identificar y aplicar sus derechos y obligaciones estipulados en el contrato laboral, generando un adecuado ambiente de trabajo y a su vez evitando futuros conflictos. Es por ello que resulta imprescindible abordar dichos ordenamientos jurídicos, siendo la base el artículo 123 constitucional, que cita: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Numeral que tiene su origen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, como consecuencia de la Revolución Mexicana. En efecto, Carla, el artículo comentado, así como los tratados internacionales suscritos por México en la materia, son los ejes rectores normativos laborales, sustentando en el numeral 133 constitucional, que a la letra expresa: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en la Constitución o leyes de las entidades federativas. El numeral 123 referido se divide en dos apartados, que son el A y el B. El primero rige a los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo, derivándose de la Ley Federal del Trabajo. Por su parte, el apartado B regula los poderes de la Unión y los trabajadores, con su respectiva ley reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Hay que estar informados de las nuevas reformas que se van generando día a día, por lo que deberá ser un ámbito el realizar una investigación, apoyándose en las tecnologías de la información y comunicación en fuentes oficiales. Hemos hecho referencia al artículo 123 constitucional y en este ámbito debemos vincularnos estrechamente al artículo respectivo del título sexto de la Constitución Política de la República Mexicana, en que se establece la base jurídica del trabajo y la previsión social. El artículo 123: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. Posteriormente, mi compañera les explicará más acerca de este artículo. La Ley Federal del Trabajo y su enlace con la Ley del Seguro Social. En el seguro de riesgos del trabajo debemos remitirnos a la Ley del Seguro Social para identificar el alcance de las responsabilidades de los patrones que tienen con sus trabajadores. El artículo 123 constitucional y su fracción 14, ya que el patrón se haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, quedará relevado en los términos que señala esta ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre la responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo. Es de suma importancia señalar el cumplimiento de las obligaciones de los patrones establecidas en el artículo 15 de la ley,
del Seguro Social, en que se establece la obligatoriedad de inscribir al patrón a los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, que permite que el trabajador tenga derecho a las prestaciones que esta ley les confiere. Sin embargo, es de particular importancia referirnos a la Constitución Política de la República Mexicana y a su artículo 4, en el que se indica lo siguiente: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de la salubridad general, conforme a lo que se dispone en la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Nos damos cuenta claramente que un artículo es subsecuente de otro, todos dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La seguridad social constituye uno de los instrumentos más efectivos para lograr la redistribución de ingresos en el ámbito nacional, ya que sus contribuciones responden al principio de la solidaridad social. En el caso específico de México, la aportación de la seguridad social a través del seguro de enfermedades y enfermedad es muy valiosa, porque libera a los trabajadores de la industria que genera la falta de recursos para enfrentar las enfermedades y por evitar el deterioro del presupuesto de los trabajadores por los gastos que de otra forma habrían tenido que efectuar en caso de enfermedad o maternidad. De esta manera, sus objetivos se orientan a garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Marco, ¿nos podrías hablar ahora de la Ley Federal del Trabajo, por favor? Tengo entendido, tiene mucho que ver con esto. Por supuesto, la Ley Federal del Trabajo de México es la ley rectora del derecho laboral en el país, por encima de la cual se encuentra únicamente lo dispuesto en la Constitución Política de la República, donde se consagra el derecho al trabajo en su artículo 123, como ya fue mencionado. Se trata del resultado de la evolución jurídica de las consideraciones legales necesarias para regular el trabajo, garantizar la seguridad de los trabajadores, sus derechos y deberes, así como brindar un marco general y específico de normas de convivencia para llevar a cabo el trabajo en los términos que requieren la República y la democracia. El texto de la ley establece lo necesario para determinar las relaciones patrón-trabajador, así como los procedimientos que deben seguirse si alguna de estas partes no cumplida con sus obligaciones. Su área de acción, lógicamente, se restringe a lo estrictamente laboral. La estructura de la Ley Federal del Trabajo. Apuesto a que sabes la estructura de la Ley Federal del Trabajo, perdón. Sí, Marco, a continuación te lo digo. El cuerpo de esta ley se compone de 16 capítulos que describen cada una de las particularidades del trabajo en la República Mexicana y cuyos títulos temáticos son los siguientes. Tenemos lo que son los principios generales, donde se explica el modo general de operar la ley, las relaciones individuales de trabajo, que es donde se detallan dichas relaciones y se las explica al detalle. Posee 5 capítulos. Después tenemos lo que son las condiciones de trabajo, donde se regula el marco real y legal en que se debe ocurrir el trabajo a grosso modo. Lo integran 7 capítulos. Derechos y obligaciones de los trabajadores y del patrón, donde se explica detalladamente lo dicho en apartados distintos y estructurados. Lo conforman 6 capítulos. Trabajos de las mujeres, todo lo relativo al derecho laboral femenino. Posee un BIS que regula el trabajo de los menores también. Trabajos especiales. Se detallan los casos no ordinarios de relación laboral. Lo integran 17 capítulos, estipulando cada caso de trabajo especial particular. Relaciones colectivas del trabajo. Se detalla el marco jurídico de las convenciones colectivas y contrataciones colectivas. Posee 8 capítulos. Después tenemos lo que son huelgas. Se consagra y define en los capítulos distintos el derecho a huelga. Riesgos de trabajo, lo relacionado a accidentes laborales. Prescripción. La pérdida de los derechos laborales no efectivos. Autoridades del trabajo y servicios sociales. Formas oficiales de control y atención que la condición laboral posee, 13 capítulos. Después tenemos personal jurídico de las juntas de conciliación y el arbitraje. Detalla la estructura legal de resolución de problemas laborales. Después, representantes de los trabajadores y de los patrones. Todo lo referente a la representación sindical y o gremial en 3 distintos capítulos. Derecho procesal del trabajo. Establece el marco procesal de las relaciones laborales en 20 capítulos.
es el más extenso del corpus. Ya casi para acabar tenemos los procedimientos de ejecución. Estipula de qué manera deben llevarse a cabo los procedimientos de esta ley en 3 capítulos. Y después, al final, tenemos las responsabilidades y sanciones. Detalla lo dicho tanto para patrones como empleados. Ha habido un par de reformas entre las cuales destaca la reforma del 2012. La reforma votada en 2012 a la Ley del Trabajo Mexicana como parte de una serie de reformas conducidas por el Partido de Acción Nacional, PAN, que contemplan la noción del trabajo digno como una forma de tratar las numerosas desigualdades laborales de la sociedad mexicana y velar por un mejor cuidado de los derechos humanos y condiciones morales de los trabajadores. Esta propuesta suscitó un debate entre quienes apoyaban y quienes se oponían a la reforma, pero fue finalmente aprobada por la Cámara de Diputados. También ha habido la reforma del 2017. Esta de cara a los nuevos lineamientos laborales y a lo debido en el quinto Congreso, la evolución del derecho mexicano del trabajo. Sectores empresariales propondrían una nueva reforma de la ley para actualizar su contenido a nuevas formas de relación laboral, como el home office y el trabajo dual, así como de otros aspectos sobre la contratación que consideran no quedaron claramente estipulados en la reforma del 2012. En este tiempo en el que vivimos la contingencia por el COVID-19, esto ha representado el trabajo de la mitad de la población o la gran mayoría, el home office. Y es que las nuevas herramientas de tecnología y disponibilidad de ciertos trabajos hacen que esto se genere casi sin problemas. Toda ley laboral es de vital importancia en las democracias liberales modernas, dado que crean un marco de protección para el trabajador y establecen las normas en las que el trabajo debe darse, para que sea un evento social justo, equitativo, digno y productivo, que contribuya al desarrollo integral de la sociedad. Continuemos con el siguiente subtema, que es sujetos de las relaciones individuales y colectivas del trabajo. Usted, oyente, ¿sabe a lo que se refiere este tema? Hagamos un pequeño paréntesis y comencemos principalmente a entender lo que es sujetos de las relaciones individuales de trabajo. Si bien sabemos, en las relaciones laborales individuales o colectivas, los sujetos que ocupan nuestra atención son los trabajadores y los patrones. Un trabajador es la persona que presta un servicio a otra y se le ha denominado de diversas maneras: obrero, operario, asalariado, jornalero, etc. Este concepto, que ha sido más ocupado tanto en la doctrina como en la legislación, es de trabajador. El concepto de trabajador es genérico porque se atribuye a todas las personas que con apego a las disposiciones de la ley entregan su fuerza de trabajo al servicio de otra, los que el artículo 5 constitucional se encuentren en la posibilidad de dedicarse a la profesión u oficio que les acomode, siempre y cuando sea lícito. De acuerdo a los lineamientos constitucionales, este concepto no admite distinciones. Así se le ha reconocido en la ley, en el artículo 3, segundo párrafo, que recoge este principio de igualdad y dice lo siguiente: no podrán establecer distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. Y es la propia ley la que nos ofrece el concepto de trabajador, al señalar en su artículo 8 que el trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo especial subordinado. Y por trabajo se entiende que es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Del mismo texto de la ley se toman los siguientes elementos, que son indispensables que tal prestación de servicios sea dada en sus disposiciones. Debemos saber que el trabajador, en primer lugar, el trabajador siempre será una persona física. En segundo lugar, esta persona física se ha de prestar un servicio a otra, física o moral. Tercero, el servicio ha de ser en forma personal. Cuarto, el servicio ha de ser de manera subordinada. Reunidos estos elementos, se podrá válidamente presumir la existencia de una relación de... En resumen, el trabajador será aquella persona que presta el servicio profesional subordinado a otra persona, ya sea física o moral, y recibe una remuneración a cambio de realizar ese trabajo. Por otra parte, el artículo 8 constitucional enumera ciertos elementos
que deben estar presentes en la relación de trabajo. El servicio prestado debe ser personal y subordinado. La prestación de servicio se hará por una persona física y para una persona física o jurídico colectiva. Eso es correcto, Juan. Es fácil de comprender, pero lo curioso es que no es de extrañarse que lleguen a pasar situaciones contrarias a lo que marca la ley. En el artículo 3, la discriminación de las personas adultas con discapacidades por su condición social y también por su credo religioso. Desgraciadamente vivimos en un país con muchas desigualdades. No siempre escuchan los llamados de los ciudadanos. Denuncias de este tipo de situaciones. Hoy día nuestro medio para alzar la voz y que se dé a conocer tales llamados son pues las benditas redes sociales, un punto a nuestro favor. Continuando por otro lado, los sujetos de las relaciones colectivas del trabajo están relacionados con el derecho colectivo del trabajo. Es aquel conjunto de normas y reglamentaciones que forman un orden jurídico destinado a regular las relaciones, los derechos y obligaciones de los sujetos colectivos. Ya vimos que en el contrato individual o pluriindividual del trabajo se regulan los derechos y obligaciones entre el trabajador y cada empleador. En el derecho colectivo entendemos que son las relaciones entre quienes representan a los trabajadores como los gremios, sindicatos, uniones, etc. Asociaciones sindicales, representación de los empleadores, los organismos internacionales son otros ejemplos. El derecho colectivo es la parte del derecho del trabajo, que regula el derecho de las asociaciones obreras en sus intereses profesionales en la empresa, en sus contratos y en sus luchas y conflictos. Los pilares del derecho colectivo del trabajo son derecho de asociación profesional, derecho de las convenciones colectivas del trabajo, derecho de conciliación y arbitraje. Los sujetos colectivos se encargan de hacer valer los derechos de los trabajadores, como son las prestaciones de ley, Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, entre otros. Otra manera de comprender es dividir los sujetos colectivos en dos. Por un lado, los sindicatos y por el otro, federaciones y confederaciones. Los sindicatos a su vez se dividen en dos. Tenemos a los trabajadores que son constituidos para unirse con el objeto de defender sus derechos laborales y propiciar la conquista de nuevos derechos. Y por el otro lado, patrones que son formados por patrones de una o varias ramas de actividades o naciones, cuando estos sean de distintas entidades federativas. Por su parte, federaciones y confederaciones son la unión de sindicatos, pero de manera federal, es decir, todos los sindicatos a nivel nacional se unen con un solo propósito. La clasificación de sindicatos de trabajadores está de la siguiente manera. Primero tenemos lo que son gremiales, que son los trabajadores de la misma posición. Después, en segunda clasificación, tenemos que sería una clasificación por empresa, el cual hace referencia a un formato por trabajadores de la misma empresa. Después tenemos industriales, que son los trabajadores que prestan sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Y después tenemos nacionales de industrial, que son aquellos que prestan servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial en dos o más entidades. Y después tenemos oficios varios, que hace referencia a aquellos trabajadores de distintas profesiones. En la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 123 constitucional, que veremos a continuación, nos informa a profundidad todos aquellos derechos que tenemos como trabajadores. Protege al sujeto del derecho de trabajo. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra plasmada leyes que protegen a los trabajadores del país. De ellas derivan otras como la Ley Federal del Trabajo, como se les había mencionado, y la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado. En el artículo 5 constitucional, como garantía individual, asimismo menciona que ninguna persona se le puede obligar a trabajar sin un previo acuerdo y sin recibir una justa retribución. Además, que todo contrato de trabajo no debe afectar la libertad de quien presta el servicio. El artículo 123 constitucional
el derecho al trabajo. En el primer párrafo señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se proveerá la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. Por lo anterior, el derecho al trabajo incluye la posibilidad de ejercerlo en las mejores condiciones sociales y laborales. Este artículo brinda protección al bienestar, salud y vida de los trabajadores y su familia. Se divide, como ya se los había mencionado mi compañero anteriormente, en los apartados A y B. Y bueno, solo para recalcar, en el artículo o en el apartado más bien A se refiere a los obreros, jornaleros, empleados domésticos y en general. Y en el apartado B a todo contrato, se refiere a la situación laboral entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. En pocas palabras, se refiere o está más enfocado a los trabajadores que sirven al Estado, al gobierno. En términos generales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, pretende lograr el equilibrio entre los derechos y las obligaciones del trabajador y del patrón o empresario. Entre sus principales aspectos están los siguientes: jornada máxima de 8 horas diarias, jornada máxima de 7 horas para el trabajo nocturno, prohibición de labores insalubres o peligrosas, prohibición para emplear a menores de 14 años. La jornada máxima de trabajo será de 6 horas diarias para los jóvenes que rebasan los 14 años y sean menores de 16. El goce de por lo menos un día de descanso por 6 de trabajo. Protección especial para la trabajadora embarazada. A trabajo igual debe corresponder salario igual, sin considerar sexo ni nacionalidad. El establecimiento de una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores del gobierno para fijar los salarios mínimos. Los salarios mínimos deben ser suficientes para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia en lo material, social y cultural. Los trabajadores tienen derecho a un reparto de utilidades de la empresa. El trabajo extraordinario fuera del horario establecido debe pagarse a doble sueldo. Las empresas tienen la obligación de capacitar a sus trabajadores. Las instalaciones del centro de trabajo deben ser higiénicas, seguras y efectivas. Derecho de huelga de los trabajadores. Trabajadores y empresarios tienen derecho a agruparse en defensa de sus intereses, es decir, a formar sindicatos, entre otros muchos derechos. Estos son algunos de los derechos y condiciones de trabajo con los que deberían contar los trabajos en México, pero siendo realistas, de los mencionados, apenas la mitad son aplicables. ¿Cuántas veces no hemos visto que en un trabajo se respete realmente las 8 horas de trabajo y en el trabajo nocturno solo las 6? La discriminación a discapacitados son por preferencias sexuales o incluso la edad. Muy pocas veces se respeta el derecho de huelga de los trabajadores. Los callan, los intimidan para que no expresen sus inconformes en cuarentena. Pero claro, tuvo un verdadero conflicto esta situación porque al no poder salir y obligados a permanecer en casa, las empresas se han obligado a parar la producción, al cierre de actividades, y esto ha ocasionado el despido de los empleados. Pero, ¿qué dice la ley en México? Lo que sabemos es que la norma en México dicta que los empleadores que despidan gente están obligados a pagar el 100% de la liquidación y suspensión de actividades, y en la suspensión de actividades se debe pagar una indemnización o llegar a un acuerdo. Esta situación es grave, afecta en todos los sentidos. Por el momento no queda más que cuidar a nuestra familia, apoyarnos entre todos en todos los sentidos, reflexionar en casa acerca de lo que acontece y ser positivos, pues ya que tenemos que salir adelante al mismo tiempo. Ya casi para finalizar este podcast abordaremos el tema de funciones mixtas, por lo que es muy importante entender exactamente de dónde proviene este concepto. Es verdad, ¿qué tiene relación con la Ley Federal del Trabajo? De hecho, creo que también interviene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, compañeros, atendiendo las peculiaridades y complejidad de las relaciones de trabajo, así como la coparticipación de sus partes, la Ley Federal del Trabajo establece la necesidad de unir fuerzas para el efectivo cumplimiento de las normas laborales, mediante la creación de comisiones mixtas de trabajo, que al crear un grupo de interés común, logran acuerdos en beneficio de la empresa y de su mejor funcionamiento. Y ese grupo de interés común, específicamente, ¿por qué personas está conformado? Pues verán, las comisiones mixtas son el grupo de personas elegidas democráticamente por trabajadores y patrones de una empresa o de un establecimiento. A estas personas se les delegan facultades y responsabilidades que tienen como finalidad conocer, prevenir y resolver conflictos internos derivados de las relaciones de trabajo, quienes además podrán sugerir y realizar proyectos que se dirijan a la conservación y seguridad de los trabajadores y patrones, así como lograr el equilibrio armónico entre ellos. ¿Y en qué momento tiene relación con la Constitución Política de los Estados Mexicanos? Al momento de su clasificación, las comisiones mixtas, que tanto como la Constitución Política de los Estados Mexicanos como la Ley Federal del Trabajo establece como obligatorias, pues son las siguientes. Primero tenemos lo que es la Comisión de Seguridad e Higiene. Su objetivo de ella es que es la encargada de investigar las causas de los accidentes y enfermedades que se presentan en una empresa o establecimiento, y en consecuencia sugerir medidas preventivas para evitarlos y, por supuesto, vigilar el cumplimiento de estas. Una de sus características es que deberán conformar una o varias en la medida que lo justifique la empresa o el establecimiento. Serán integradas por igual número de representantes de trabajadores y del empleador. ¿Existen fundamentos para su integración? O sea, algo que lo avala, y esto lo podemos encontrar en el artículo 123 con apartado A de la fracción 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También lo podemos encontrar en el artículo 134 de la fracción 9, 509 y 510 de la Ley Federal del Trabajo. Y también en el artículo 7, fracción 9, 8, fracción 2 y 9 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por segunda parte, tenemos Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. El objetivo de esta se encarga de vigilar la correcta aplicación y operación de los sistemas y procedimientos que se hayan implementado en una empresa o establecimiento para mejorar la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, cuidando que dicha capacitación cumpla con el objetivo deseado. Esta facultad, además, para sugerir proyectos o medidas tendientes a mejorarlos, de conformidad a las necesidades de la empresa y trabajadores de que se trate, sin perder de vista que lo más importante es que los trabajadores se actualicen y perfeccionen sus conocimientos y habilidades. Las características de esta es: la comisión deberá constituirse en aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores y será integrada por igual número de representantes de trabajadores y del empleador. Fundamentos para su integración. Artículo 123, apartado A, fracción 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo. Tengo entendido que existen sanciones ante la omisión de integrar la comisión. Se impondrá una multa de 255,000 veces el salario mínimo general vigente a aquel patrón que no cumpla con sus obligaciones en materia de capacitación y adiestramiento, dentro de lo cual se incluye la constitución de la comisión. Después, en tercer punto, tenemos lo que es la Comisión para la Determinación de la Participación de los Trabajadores en las utilidades de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que el objetivo es que tienen que elaborar un proyecto que determine la participación de cada trabajador de una empresa o de un establecimiento en las utilidades de esta por cada ejercicio fiscal que transcurra, basados en la lista de asistencia y nómina de los trabajadores, así como la declaración anual enterada a la Secretaría de Hacienda y demás elementos que se requieran que el patrón tiene obligación de poner a disposición de la comisión.
Dicho proyecto deberá ser fijado en un lugar visible del establecimiento para conocimiento de todos los trabajadores. Y una de sus características de esta comisión es que tiene que ser integrada por igual número de representantes del trabajador y del empleador. Su constitución se recomienda más tardar 10 días después de que el patrón entrega copia de la declaración anual a los trabajadores. También es necesario recordar que debe integrarse su manual. Esto se fundamenta a través del artículo 123, apartado A, fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 125, fracción 1 y 134, fracción 9 de la Ley Federal del Trabajo. De igual manera existen sanciones ante la omisión de integrar la comisión. Se impondrá una multa de 250 a 5.000 veces el salario mínimo general vigente a aquel patrón que no cumpla con sus obligaciones en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, dentro de lo cual incluye la constitución de la comisión. Después tenemos lo que es la comisión para formar el cuadro general de antigüedades. Su objetivo es con la finalidad de evitar incertidumbre e inestabilidad en los trabajadores de una empresa. La ley ordena que realice el cuadro general de antigüedades a efecto de que los trabajadores puedan determinar su posición jurídica respecto de los demás trabajadores. Toda vez que conforme transcurre el tiempo se adquieren más derechos como trabajador, motivo por el cual se ordena que dicho cuadro sea elaborado por una comisión que sea imparcial y vigile que la información que ahí se proporcione sea verídica. Por ejemplo, un ejemplo, no sé si han escuchado que entre trabajadores comentan, no, pues yo tengo 15 años trabajando en esta empresa, y el otro dice, tengo 10 años. ¿Por qué se fijan en eso? Porque como lo acabo de leer, entre más antigüedad tengas, pues más derechos adquieres. Ahora, ¿por qué tiene que ser una persona que sea imparcial? Porque si una persona tiene preferencias ante sus demás trabajadores, no va a poder aplicar esta comisión y que tiene que ser de forma responsable para que todos los trabajadores sean beneficiados a lo que corresponden. Y una de estas características de esta comisión es que con el trabajo el patrón se ve en la posibilidad de cumplir la obligación prevista en el artículo 154, el cual establece derechos de preferencia por antigüedad para cubrir vacantes o puestos de una nueva creación. Esta será integrada por igual número de representantes de trabajadores y del empleador. Los fundamentos para integrar esta comisión están en el artículo 134 de la fracción 9 y 158 del segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo. La sanción para esta comisión en que se impondrá una multa de 50 a 5.000 veces el salario mínimo general vigente a aquel patrón que no cumpla con sus obligaciones en esta materia. También tenemos la Comisión para la Integración del Reglamento Interior de Trabajo. El objetivo es que es la encargada de elaborar las normas apegadas a la ley que regirán a una empresa o establecimiento de carácter obligatorio para trabajadores y patrones, logrando el equilibrio entre estos. Las características será integrada por igual número de representantes de trabajadores y del empleador. Los fundamentos para su integración. Bueno, los fundamentos son los artículos 134, fracción 9 y 424, la fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo. Y la sanción para esta fracción en que se impondrá una multa de 50 a 5.000 veces del salario mínimo general vigente a aquel patrón que no cumpla con sus obligaciones en esta materia. El cumplimiento de las obligaciones para las comisiones mixtas 2, 3, 4 y 5 serán materia de revisión por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección General de Inspecciones en el Trabajo. Ahora bien, hablemos de nuestro último tema de este podcast, y que sin duda es un tema de gran importancia internacional. Así es, Nancy. La Organización Internacional del Trabajo es la única agencia tripartita de la ONU. Reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. ¿Saben? Siempre me he imaginado lo difícil que debe ser la organización y el correcto funcionamiento de una organización internacional con un gran número de miembros. Vaya que es impresionante esto. La estructura tripartita de la Organización Internacional del Trabajo, en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos durante las deliberaciones de los órganos principales,
garantiza que las opiniones de los interlocutores sociales puedan fielmente estar reflejadas en las normas, políticas y programas de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces se puede concluir que los objetivos principales de la Organización Internacional del Trabajo son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. Claro. Bueno, entonces ahora ya que hablamos de comisiones mixtas, podemos concluir que son las que obligatoriamente una empresa debe de contar, simplemente porque la ley lo exige. Y también porque estamos convencidos que es una forma de organizar a nuestros trabajadores mediante la integración y convivencia de estos con los patrones, de tal manera que la responsabilidad de cumplir con el objetivo de cada comisión no recaiga solamente en la parte patronal. No, a ver, ¿sigo hablando? Es que creo que ya se acabó el tiempo, ¿no? Las comisiones mixtas son las que obligatoriamente una empresa debe de contar, simplemente porque la ley lo exige y también porque estamos convencidos que es una forma de organizar a nuestros trabajadores mediante la integración y convivencia de estos con los patrones, de tal manera que la responsabilidad de cumplir con el objetivo de cada comisión no recaiga solamente en la parte patronal. De igual manera se genera entre los trabajadores un compromiso y respeto para con el patrón, las instalaciones de la empresa y el desarrollo de su trabajo que se reflejan en la productividad y éxito de la misma empresa. Por lo anterior, recomendamos ampliamente que todo patrón considere formar las comisiones antes mencionadas en sus establecimientos, además de que evitará, como ya se lo he expuesto, hacerse acreedor de sanciones administrativas, pues en el supuesto de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social requiera, se compruebe la existencia de estas y sus funciones. Si no las tengamos integradas, esta tendrá facultad de imponer una sanción consistente en las multas ya referidas. Ahora bien, ya después de haberles explicado los temas ya mencionados anteriormente, que son de un tanto importante, porque dentro de ellos se encuentran en los derechos de los trabajadores, el tiempo que deben trabajar, así pues también que tienen un día de descanso a la semana y también que deben respetar el sueldo, aunque no muchas empresas lo hacen. Ya sabemos eso. Esperando que hayan sido de su agrado, así también para usted, nuestro querido oyente, y queriendo reforzar un poco más la información que ya tiene. Así pues, también para decirles a todos ustedes que nos están escuchando en este momento y que están pasando por un mal momento, ya sea porque no tienen trabajo o por algún otro problema, animarlos y decirles que todo saldrá bien. No se desesperen, estén tranquilos y sigan las medidas adecuadas e indicadas que nos brindan las personas para nuestra seguridad y para nuestra salud. Así, para esperarlo en nuestra siguiente grabación y darle a conocer algunos otros temas también muy importantes. Ánimo y suerte a todos nuestros queridos oyentes. Considero que esta información sobre la empresa y el derecho de los trabajadores nos ha caído como anillo al dedo en estos momentos, no solo por el hecho de aprender nuevos conocimientos, sino por la parte de saber identificar las injusticias y los derechos de los trabajadores en este momento ante la contingencia que se está presentando en el país por COVID-19, ya que, como sabemos, muchísimas empresas han parado actividades, lo que ha causado el cierre temporal o incluso, en casos muy extremos, el cierre y despido total de sus trabajadores. Ante ello, muchísimas familias, incluyendo las nuestras, nos estamos viendo afectados porque no contamos con un sustento económico. Tenemos muy claro que esta situación no es culpa de los dueños, pero es un momento en el que la solidaridad y responsabilidad juega un papel importante. ¿Por qué lo digo? Porque los dueños no han cumplido con sus deberes patronales, no han sido empáticos con sus trabajadores ante la situación, ya que de acuerdo en el artículo 427, fracción séptima de la Ley Federal del Trabajo, establece que, en caso de una contingencia sanitaria, durante la suspensión oficial de actividades, el empleador pagará a sus empleados suspendidos una cantidad equivalente a un día de salario mínimo.
general vigente por cada día de suspensión, la cual no podrá exceder de un mes. Después de un mes, no hay obligación de pagar salario a sus empleados. Durante la suspensión, también se suspende el pago de las cuotas de seguridad social. Esto que nos marca la Ley Federal de Trabajo no se está llevando a cabo en la mayoría de las empresas del país y es parte de nuestro derecho como trabajadores. Debemos solicitar un diálogo con patrones y representantes o, en su caso, hacer una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Profedet. Espero de verdad que nuestra información te haya sido muy útil y deseo profundamente a todos nuestros oyentes y a sus familias muchísima salud. Hagan caso omiso a todos los llamados emitidos de las autoridades sanitarias durante la jornada de sana distancia para que este virus lo podamos vencer lo antes posible. Seamos positivos y con el apoyo de todos, México saldrá adelante. El derecho laboral es uno de los derechos más importantes en nuestro país, ya que regula las medidas y explica las formas en las cuales se debe trabajar dignamente, así como obtener un trabajo seguro, una retribución estable y equitativa al trabajo. Pero seamos sinceros, y hay una pequeña variación aquí en este derecho, o no variación, sino una gran problemática, y esta es que no se cumple este derecho. No se llega a cumplir este derecho, no se llega a cumplir estas leyes o estas normas, y me duele decirlo, pero todas las personas lo sabemos. El derecho laboral está bien planteado, la Ley Federal del Trabajo también, pero parece que los patrones hacen todo lo posible por no seguir esto. Y pues aquí se pierde la esencia de este derecho. Con respecto al COVID-19 en estas fechas, pues se hace muy difícil el campo laboral en general. Tenemos lo que es el home office y otras alternativas, pero aún así el trabajo presencial o las empresas ya representan un gran problema. Muchas de ellas ya cerraron, no están laborando, y muchas otras están por hacerlo. Muchas y muchos empleos ya están perdidos. Aunque la contingencia pase, sabemos claramente que no van a existir después de esos empleos. Va a haber una recesión económica después de esto muy grave, muy fuerte, y la verdad yo espero que estemos preparados todos. Así que esto de la contingencia va a pasar. Esperemos que dure poco, que ya pase pronto, y poco a poco yo sé que vamos a retomar el ritmo y que vamos a salir adelante. Los esperamos en nuestro siguiente podcast de nuestra sección titulada Lo que no sabías del derecho. Bye bye.